No sé si es que me estoy equivocando, no sé si les ha llegado algún enlace, jóvenes, o link de la profesora Eunice. ¿Sería que tenía alguna clase programada, profesora Marlene, para esta hora o no? Buenos días, profe. No, es que yo estoy en el grupo de séptimo y la profe Eunice tiene clase con séptimo y creo que fue que se equivocó de grupo. Sí, Ah, creo que fue bueno, que se equivocó. bueno, sí, por eso entonces, qué bueno, gracias por la aclaración. Buenos días, jóvenes, de nuevo, ¿verdad? Qué gusto saludarles y pues comunicarnos a través de estos medios. El día de hoy, pues el propósito de esta hora clase solo es para hacer un repaso, retroalimentación de lo que ustedes han estado haciendo en esta semana anterior. Saquen su cuaderno de filosofía y sociología y lo que ustedes han realizado, eso es lo que vamos a discutir, ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Porque en el primer avance, ¿verdad? Siempre surgieron algunas dudas en cuanto a las guías, cómo las contestaban, y por ello he tomado a bien en este segundo avance ir discutiendo lo que ustedes hacen para que algunos conceptos les queden claros, jóvenes. Bueno, pero antes de todo, ¿verdad? Quería compartir con ustedes una información que es sobre, ahí lo tienen en pantalla ustedes, jóvenes, un libro que pues fue publicado por un muchacho joven de nuestras raíces, ¿verdad? Que se llama Marvin Lemus Rivas. Él publicó el año pasado este libro que se llama En pesquisa del oro verde. Este libro, fíjese bien, contiene un poco sobre las migraciones internas que se dieron allá por aquella época cuando surgieron las compañías bananeras en nuestro país. Estas migraciones son las migraciones internas, como las personas de varias partes de nuestro país, de estos departamentos, pues veían con buenos ojos llegar a la costa norte y pues encontrar alguna oportunidad de trabajo. Más o menos en esa línea es que está publicado este libro. ¿Quién es Marvin Rivas, jóvenes? Marvin Rivas es un exalumno nuestro, ¿verdad? Muy orgullosa de que fue mi estudiante de la clase de estudios sociales, porque cuando ellos estuvieron no habían más opciones a otras carreras como las hay hoy. Él hoy es un licenciado en historia, ¿verdad? Y pues trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él ha publicado varios artículos también y por ende este libro. Este libro pues valga, ¿verdad? Aclarar también que pues es un esfuerzo de Marvin, como le decimos nosotros, que fue nuestro estudiante, porque él lo realizó con fondos propios, ¿verdad? Y publicar un libro también es una inversión. Lo importante es que este joven, porque es un joven, ¿verdad? Pues no se quedó ahí, fíjese, se ha esforzado y ha logrado muchos éxitos y creemos también que seguirá teniendo muchos éxitos. Entonces, jóvenes, nosotros hemos tomado a bien, según la gestión que él ha hecho también, pues apoyarle. ¿Y de qué manera podemos apoyarle? Vea usted que tomando en consideración que estamos en un año, el año pasado y este año, donde la situación económica también no es muy factible para todos, ¿verdad? Tomamos a bien en las clases de sociales de los jóvenes de séptimo hasta 12 grado que le podamos apoyar a él comprando este libro. Este libro cuesta 180 lempiras. Ahora bien, ¿cómo se va a trabajar? No es obligatorio, es voluntario. Pero déjeme decirle que el que está interesado en comprar este libro, leerlo y hacer un resumen y presentármelo al final del avance, ¿verdad? Tendrá la oportunidad de que
pues le vamos a incentivar con 10 puntos sobre examen en las clases de sociales. Si usted estuviese interesado en comprarlo, favor escribirme, ¿verdad? Mi número personal y confirmarme si usted lo quiere para que podamos apoyar a Marvin. Porque en este caso, ¿verdad? Es importante apoyar a nuestros jóvenes. Es importante que estos jóvenes que no han perdido sus raíces, que ellos saben de dónde vienen, eh, vienen aquí a nuestro pueblo también, ellos quieren aportar y qué importante que pues tengamos a un joven que de estas tierras tan lejanas, como decimos nosotros, pues tenga estos grandes éxitos. Porque a veces escuchamos hablar de escritores de Honduras, de otros departamentos, pero vea usted que el joven Marvin Rivas, pues mire, ya tiene su éxito, ya tiene su publicación de libro. Si ustedes estuvieran interesados, entonces favor escribirme, ¿verdad? Ese es uno de los anuncios que quería darles. Segundo, que quería compartir con ustedes es que los jóvenes de último año, que ellos ya van a graduarse, ellos están haciendo su trabajo educativo social, el TES. Y como por la pandemia, hoy hemos definido actividades que vayan enfocados, ¿verdad? A pues cuidarse también ellos y su familia. Y ellos están impartiendo unas charlas jóvenes vía Zoom. Esas charlas, ¿verdad? Las tienen programadas para este segundo avance. Y pues de hecho en cualquier momento a ustedes se les va a convocar a que sean partícipes de esas charlas. En algunas de las asignaturas de los profesores les estamos apoyando a los jóvenes de último año. Y por ello, en las asignaturas, parece que es del profesor Alan y una de ellas, él tiene contemplado allí un acumulativo por participar en las charlas. Así que en cualquier momento que a usted se le convoque, ¿verdad? En el transcurso de este avance, que se le va a estar convocando a alguna, 2, 3 charlas, no sé, dependiendo cómo tengan organizados los jóvenes, entonces usted esté anuente. Esas son las dos anuncios que quería darles, ¿verdad? Para que usted sepa que es como vamos a estar trabajando. Si tienen alguna duda, pregunta hasta este momento, pueden hacerla. Si no, pues vamos a iniciar con una de las clases, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es darles un repaso general, ¿verdad? Yo tengo un resumen que voy a compartir con ustedes. Y luego, jóvenes, después de que termine esta clase, yo voy a enviar su tarea de la semana para que le quede a usted en el resto de la semana hacerlo. Siempre le sugiero que sus tareas no se las deje acumular. Trate de enviarlas por lo menos el día antes que le llegue la otra, para que usted, ¿verdad?, vaya bien con sus tareas y al final no tengamos problemas. Si tienen preguntas, jóvenes. No, profe. Bueno, vamos a continuar. Entonces, profe Marlene, si me ayuda. Sí, profe, permítame. Permítame tantito porque he puesto rebelde la compu. Ah, bueno, no se preocupe, ¿verdad? Tengan ahí listos sus apuntes de las guías que hicieron jóvenes para que ustedes vayan tomando a bien sus guías. Algunos tuvieron algunas dificultades para contestar algunas preguntas y para eso es este tiempo, para aclararle, ¿verdad? Y para que usted ahí corrija también. Vamos a iniciar con la clase de filosofía. Una profesora me tiene ahí, ¿verdad? Todos con la clase de filosofía, con el cuaderno de filosofía, y yo voy a ir haciendo un resumen general y vaya viendo usted las preguntas, ¿verdad? Quizás no vamos a hacer pregunta por pregunta, pero sí de manera general. El tema que yo les envié, jóvenes, la semana pasada es
las corrientes filosóficas del periodo helenístico romano. Y también le envié un subtema ahí sobre la filosofía medieval, ¿verdad? Y vamos a iniciar entonces con la primera escuela. En esta época de el periodo helenístico, fíjese bien, surgieron algunas escuelas filosóficas donde cada una de ellas, en este caso, tenían como tema de reflexión la moral y la búsqueda de la felicidad humana en esa época. ¿Y cuáles fueron las escuelas más sobresalientes? La escuela cínica, también tenemos la escuela sireníaca y la escuela del estoicismo. El cinismo, ¿qué era el cinismo? ¿En qué consistía esta escuela? Pues esta escuela fue fundada, ¿verdad?, por un filósofo, Diógenes, y esta escuela se caracterizaba porque a ellos se les llamaba con el nombre, o le vamos a llamar ahí con un adjetivo, cínicos. ¿Y por qué se les llamaba cínicos a estos filósofos? Pues ellos tenían una forma peculiar de poder vivir la vida. Y de ahí que se le llamase así, ¿verdad? Que filosóficamente este término quiere decir perros, pero que en esa época ellos tenían su manera, su propia filosofía de vida, y de ahí que surja ese término de cinismo, viene del término cínico, que caracterizaba a los filósofos del periodo del cinismo. Uno, pues ellos, fíjese que rechazaban el politeísmo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? No estaban de acuerdo con la cantidad de dioses a quien se adoraba en esa época. Ellos decían que no era correcto tener cantidad de dioses porque eso lo que traía era duda o escepticismo. No estaban de acuerdo. Tampoco no estaban de acuerdo con la civilización, el que las sociedades avancen, el que las sociedades sigan adelante, el que las sociedades cambien de aquello tradicional a algo nuevo, para ellos no era de su agrado. Y también rechazaban la diferencia de clases sociales. Ya en ese tiempo había diferencia de clases sociales. Y ellos criticaban mucho de que hubiesen clases que tuviesen más y otras que tuviesen menos. Para ser feliz, según ellos, ¿en qué se basaba? Dice que para ser feliz se basta uno mismo. ¿Qué significa eso? Que uno mismo puede ser feliz a través del autodominio. ¿Tenemos autodominio? ¿Podemos tener autodominio como personas? Sí. Hoy nosotros le llamamos a ese término autocontrol, controlarse uno mismo. Ellos decían que si nosotros nos controlábamos a nosotros mismos, podíamos encontrar la felicidad. ¿Controlándonos de qué? Controlándonos de aquello que nos puede hacer daño, controlándonos de aquello que nos puede traer una consecuencia negativa. Y ellos decían, bueno, para ser feliz no necesitamos buscarle en otras partes, sino en uno mismo. Y también para ser feliz ellos decían que podía ser a través del ascetismo. Y dirá usted, ¿qué es eso del ascetismo? Ahí lo tiene usted el término, ¿verdad? Y el ascetismo es aquella doctrina o aquella idea de vivir según las enseñanzas que así profesa la Biblia. El hecho de buscar la perfección, el hecho de abstenerse de muchas cosas y en el sentido que la Biblia enseña que debemos siempre buscar lo bueno, buscar el camino hacia lo perfecto, que nadie es perfecto en esta vida, ¿verdad? Pero que el ascetismo es esa doctrina que busca la perfección de la vida, que busca vivir conforme a lo que las Sagradas Escrituras enseña. Y ellos decían, para ser feliz se necesita solamente eso. Mire usted, ellos despreciaban las normas morales. Decía que las leyes o las normas fueron creadas convencionalmente. ¿Qué significa? Que fueron creadas por los hombres, pero estas leyes fueron creadas a la conveniencia de algún grupo y por lo tanto decían que solo convenía a ese grupo para quien fueron creadas las normas morales. Y por eso ellos decían no estar de acuerdo con las normas morales. Mire la decencia.
¿Por qué la decencia? Porque ellos hablaban mucho de la libertad también. Ya va a ver usted las otras también que escuelas que también hablan de la libertad, ¿verdad? Y despreciaban lo que eran las costumbres, la cultura. Y ellos decían que para ser feliz también había que renunciar a las riquezas, que las riquezas no traen felicidad al ser humano. Mire, que las riquezas lo que traen es problemas, conflictos, y que hay que renunciar a ellas, y de una manera que renunciamos a ellas podemos ser felices. Usted dirá, ¿estos estaban locos? Pues sí, podemos decirlo locos o no sé, pero era su filosofía en ese periodo. Están también los sireníacos o la escuela sireníaca, la tiene usted ahí. Para ellos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el fin supremo para los sireníacos? ¿En qué basaban la felicidad? Simplemente en el placer. Pero no hablemos del placer desde el punto de vista, ¿verdad?, de satisfacciones, vamos a hablar biológicas, sino ellos hablaban de aquel placer de todos los aspectos, el placer de comer, el placer de dormir, el placer de descansar, el placer incluso si usted quiere de las relaciones sexuales, el placer de tener una familia, el placer de tener un matrimonio, el placer de emborracharse, el placer de la glotonería. Ellos decían que habían buenos y malos placeres. Mire usted, pero ¿en qué enfocaban su doctrina? Ellos decían que el placer no debía dominarnos, que más bien nosotros debíamos dominar ese placer. Y que si ese placer nos dominaba a nosotros, definitivamente ese placer se volvía o traía consecuencias desagradables a nuestra vida o nos dominaba. Imagínese usted el placer de emborracharse, ¿verdad? Al final usted sabe lo que le puede traer, las consecuencias inmediatas y futuras. Entonces ellos hablaban de que el fin supremo de la felicidad es el placer, pero en ese contexto que ya yo le expliqué. Luego tenemos la escuela estoica, el estoicismo, ¿verdad? La felicidad para ellos se encuentra, según ellos, absteniéndose de los placeres y necesidades materiales, bastante relacionada con la escuela sireníaca, ¿verdad? Se relaciona bastante. Ellos dicen que si nosotros nos abstenemos de placeres y necesidades materiales o cosas materiales que no necesitamos, ahí encontramos la felicidad. Mire, importantísimo para la escuela estoica. Ellos dicen que nosotros podemos lograr la paz interior en nosotros mismos, la felicidad, decían ellos, haciéndonos, mire usted, insensibles a los sufrimientos y a las opiniones ajenas. Si nosotros, fíjese bien, no nos afecta tanto los problemas o los sufrimientos, vamos a ser felices. Así decían los estoicos. Si nosotros no le ponemos cuidado a las opiniones ajenas, a las opiniones de los demás, vamos a ser felices. Repito, dirá usted, ¿tendrían razón o no? Pues en algunas cosas tal vez, en otras no, pero esa era la filosofía de esta escuela en esa época, ¿verdad? Y para ellos, ahí usted lo tiene en su cuaderno, gozar de lo que hoy en día conocemos como serenidad y armonía. Para ellos, nosotros lo podíamos lograr con la naturaleza. Si estamos en armonía con la naturaleza, nosotros vamos a estar bien, vamos a lograr la felicidad, vamos a tener serenidad, vamos a tener paz, vamos a tener, como dicen ellos, felicidad. Que la única fuente de felicidad es la armonía con la naturaleza. Porque la naturaleza dice que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y no podemos ir en contra de la naturaleza porque para ellos, según, pues esta naturaleza se puede destruir y nos va a causar daño al final. Pero que si nosotros estamos de manera serena y armónica con la naturaleza, vamos a tener felicidad. Y el epicureísmo.
Ahí lo tienen ustedes también en su guía, ¿verdad? Para los epicúreos, la idea principal es que es sabio quien sabe organizar su vida. Mire, estos también hablan de los placeres. En su mayoría, estos hablan de los placeres, ¿verdad? Y dice que quien sabe organizar su vida va a ser feliz. Pero ¿cómo va a organizar su vida? Calculando aquellos placeres que nos causen pena. O sea, usted, vamos a decidir nosotros, según los epicúreos, que conocer qué placeres nos causan pena. Le decía yo, la glotonería nos causa pena. Sí nos causa. ¿Qué es la glotonería? El comer, el saciarnos, ¿verdad? Mucho, por ejemplo, al final hasta nos podemos enfermar del estómago. La borrachera nos causa pena, ¿verdad? Las relaciones sexuales no permitidas en algún momento traen consecuencias y usted sabe cuál es, ¿verdad? Inmediata. Entonces ellos decían, debemos tener cuidado. Hay que elegir aquellos placeres que no nos causen pena, ¿verdad? Incluso fíjense que estos abogaban porque decía que el matrimonio es un placer que causa pena. Así decían. ¿Por qué causa pena? Causa dolor, causa tristeza, trae consecuencias negativas. ¿Y por qué decían eso? Porque decía que compartir con otra persona no era fácil. Entonces, para ellos había que elegir aquellos placeres que no nos causen pena y obviamente, ¿verdad? Tener en cuenta aquellos placeres que sí nos van a traer un beneficio. Eso es, ¿verdad? Para la escuela epicúrea, lo más importante, huir de aquellos que nos vayan a traer consecuencias dolorosas, dicen. Eso es la primera parte, jóvenes, de su guía en filosofía. Subraye, anote, ¿verdad? Ideas puntuales le van a servir para la evaluación en algún momento. Y luego tenemos la filosofía cristiana o medieval. Ahí lo tiene usted, ¿verdad? La filosofía cristiana o medieval. ¿Por qué se caracteriza? La filosofía cristiana se caracteriza porque hay un interés muy particular y el interés importante en esta época es Dios. O sea que todo va a girar alrededor de las Sagradas Escrituras, todo va a girar alrededor de la enseñanza de la religión, de Dios, de qué es la divinidad. ¿Cómo se llama esta época de la filosofía cristiana medieval? Esta época la conocemos hoy en día como la época del feudalismo, ¿verdad? Y le voy a explicar un poco qué era el feudalismo. El feudalismo, jóvenes, fue un sistema económico en el que habían tres clases sociales importantes. Uno, los señores feudales, que eran los dueños de la tierra, porque la única fuente de riqueza en el feudalismo era la tierra, que quien tenía más tierra era el más rico. Eso es lo principal. La otra clase tan importante, pero tan importante, es el clero. ¿Quién es el clero? Estamos hablando de los grandes representantes de la iglesia. La iglesia en ese entonces era una institución que dominaba todo en la época del feudalismo y de la Edad Media. Dominaba la cultura, dominaba la educación, dominaba la economía, la vida social, la vida política del sistema feudal o de la Edad Media, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que dirigían? Los grandes intelectuales, pues eran los obispos, los sacerdotes y todo el clero que en esa época existía. El clero, por ejemplo, tenía muy buenas relaciones con el señor feudal, tanto que la iglesia llegó a ser una de las instituciones más ricas en esa época. Ahí lo tienen ustedes. Estoy hablando económicamente hablando, en este caso estamos hablando riqueza porque tenía a su poder tierras, era dueña, por ejemplo, de grandes extensiones de tierra.
tenía muchos bienes la iglesia y era criticada en su medida también, pero había una clase social que era la mayoría. ¿Y qué cree usted que eran? Pues nada más y nada menos que eran los siervos. ¿Cómo que nosotros le llamemos el pueblo? Los siervos trabajaban para el señor feudal y los siervos estaban sumisos a lo que la iglesia, ¿verdad?, impartía. La iglesia enseñaba, imagínense que las escuelas estaban a favor de la iglesia, o sea, estaban en manos de la iglesia. Entonces la iglesia enseñaba lo que le convenía a la iglesia y lo que le convenía también a la clase de los señores feudales. Por eso fue bien criticada en la época medieval o en la época feudalista la iglesia, porque dominó toda la ideología de esta época. ¿Dominó a la filosofía? Sí, sí dominó a la filosofía, ¿verdad? También en este contexto la religión, la filosofía estaba, como quien dice, al servicio de la religión. Esta época se conoce como la época oscurantista. Y dirá usted, ¿por qué oscurantista? Viene de oscuro, porque fue la época en donde, por ejemplo, no hubo desarrollo de la ciencia. El conocimiento no se desarrolló. La razón no se puso, por ejemplo, no se le dio la principal importancia, porque para la iglesia, para el clero, por ejemplo, todo conocimiento no venía de los hombres, sino de quién cree que venía, de parte de Dios. Por eso así se llama, así se conoce esta época. ¿Hubieron algunos que se rebelaron contra la iglesia? Sí, muchos, ¿verdad? Y a estos muchos que se rebelaron contra la iglesia, ¿verdad? Y explicaban argumentos filosóficos que la iglesia no tenía razón, a estos personajes se les llamó personajes paganos o herejes. ¿Y quiénes eran esos? ¿Verdad? Aquellos que no estaban de acuerdo con la ideología y la enseñanza de la iglesia en esa época. Y estos herejes fueron condenados. La iglesia católica, por ejemplo, tenía un máximo tribunal que condenaba a todos aquellos que estaban en contra de sus ideas. Y este tribunal se llamó la Santa Inquisición. Ellos condenaban a todos aquellos que salían con ideas diferentes a lo que enseñaba la iglesia en esta época. Y muchos fueron quemados y fueron condenados a la hoguera, precisamente por decir que la tierra gira alrededor del sol. Fíjese usted, en la filosofía de la edad moderna usted se va a dar cuenta de eso. Surge en esa época la famosa patrística, la tiene usted ahí. ¿Qué era la patrística? Esta época, yo ya lo dije, se conoce como la época de los padres de la iglesia. Mire usted, ¿por qué? Porque se realizó un estudio profundo de lo que fue el cristianismo. Todo era la enseñanza del cristianismo, ¿verdad? Los padres, el clero enseñaba mucho acerca de lo del cristianismo, porque el cristianismo es una religión de las más importantes del mundo, jóvenes. Hay muchas religiones en el mundo como el Islam, el hindú, el mismo cristianismo. Y dentro de las importantes en el mundo está el cristianismo. Y déjeme decirles que hay otras religiones que tienen más seguidores incluso que el cristianismo, que el que usted y yo tenemos. Y fíjense que ese es el Islam, el que se profesa allá en el Medio Oriente. Es una de las religiones que tiene más seguidores. Pero en esa época se trataba de explicar con profundidad la doctrina del cristianismo. ¿Sabe usted qué es el cristianismo? ¿Sabe en qué consiste la religión del cristianismo? ¿Verdad? Pues esa doctrina es la que enseña, jóvenes, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El cristianismo es la doctrina que enseña que Dios engendró a su Hijo, ¿verdad? Que nació de una mujer santa aquí en la tierra, que fue María, que creció Jesucristo aquí y que Él tuvo un propósito, que Jesús muriera por nuestros pecados, que resucitara al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre y que va a regresar un día. Doctrina del cristianismo, ¿verdad? Esa es, para que usted sepa qué es el cristianismo. No estoy hablando de evangélicos católicos, estoy hablando de la religión de manera general. Ahora bien,
En la época de la patrística, que era lo que trataban de hacer este clero, trataba de unificar los conocimientos de la religión con la filosofía. Fíjense, para dar una explicación a tantas preguntas, a tantas creencias que habían en esa época. Y lo que hacían es que eran grandes intelectuales estos personajes. Lo que hacían es crear estas explicaciones porque tenían que defenderse. ¿Contra quién tenían que defenderse estos padres de la iglesia? Contra aquellas críticas que se hacían al cristianismo. ¿Y quiénes los hacían? Los que ya yo les mencioné. Personajes que fueron considerados paganos y herejes. Eran hombres muy intelectuales que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia enseñaba y que por lo tanto, fíjense bien, criticaban el cristianismo. Y de hecho, hay muchos personajes que hoy sobresalen y que en este contexto, por eso surge la famosa patrística. Y en esta época de la Edad Media, también surge lo que era la escolástica. Usted lo tiene ahí para terminar. La escolástica, ¿qué era? Eran aquellas escuelas jóvenes donde se enseñaban y se formaba al clero, los sacerdotes, los obispos, monjes, etc. Esa era la escolástica. Eran las escuelas donde se formaban a este clero. Este término de escolástica deriva de una palabra, ¿verdad? Que se relaciona mucho con escolástica. Y ahí lo tiene usted en la presentación que está haciendo la profesora, que significa discípulo escolar. Mire qué hacía la escolástica. Estas escuelas tenían a su cargo todas las actividades intelectuales, artísticas, filosóficas, teológicas. Ahí se enseñaban todas estas actividades. Por eso la iglesia tuvo tanto dominio en la época de la Edad Media. Y para concluir con el repaso de esta clase, es que en esta época la filosofía se encuentra al servicio de la religión. ¿Por qué? Porque la razón humana está sumisa a la fe. ¿Y por qué más también? Porque la revelación divina, o sea, lo dado por Dios en esta época, era considerado como una norma, como una ley que había que respetarse. Y que esa revelación divina era lo más importante. Y lo que el ser humano pensara, razonara o tuviera ideas, eso no valía, ¿verdad? Así que repito de nuevo, esta época se conoció como la época de el oscurantismo porque no hubo desarrollo de la ciencia, del conocimiento, de la intelectualidad, porque la razón estuvo sumisa o bajo el control de lo que fue la iglesia o la religión, y por ende la economía, la filosofía también no sobresalió en esa época, sino que estuvo al servicio de la religión. Eso es todo, jóvenes, en la clase de filosofía. Eso es todo lo que usted tiene ahí, ¿verdad? Nomás se lo explico de manera general para que usted sepa que cuando usted lee y escribe, fíjese bien, algunos lo hacen comprensivamente, otros no. Entonces ese es el objetivo de la clase. ¿Tienen preguntas con esta temática, jóvenes? ¿Se comprende la idea? Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno. Después de que termine la clase voy a enviar la tarea de filosofía y de sociología para que les quede a usted trabajar el resto de la semana. Pasamos a la clase de sociología. Mire usted, en sociología yo les envié el tema de la cultura. Y de manera general, ¿verdad? ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es todo lo que ha sido creado por el ser humano. Puede ser a nivel espiritual, a nivel material, y que esta cultura pues está puesta también al servicio de la humanidad. ¿Qué más es la cultura? Pues la cultura son los patrones de pensamiento, de conducta, que los seres humanos pues transmitimos de generación en generación. Porque algo importantísimo, no se le vaya a olvidar esto que digo en este momento, la cultura se aprende.
Claro que se aprende la cultura, ¿verdad? Desde que nacemos, el primer medio con el que socializamos se llama familia. Y en nuestra familia nosotros aprendemos cultura, nos enseñan normas de comportamiento. Así que la cultura, ¿verdad? Se aprende. Como decía una pregunta ahí, no se hereda. No es que ya usted lo trae innato con usted. No, se aprende de qué manera. En la medida en que convivimos, socializamos con los demás, nos comunicamos. La cultura la clasificamos o la podemos determinar en dos, la cultura material y no material. Cultura material, ¿qué son? ¿O qué es? Como su nombre lo indica, son todas aquellos elementos, aspectos que se pueden ver, que se pueden tocar, ¿verdad? Aquello abstracto, aquello que nosotros, ¿verdad? Podemos decir, el uso de esta mesa, el usar la mesa del comedor para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades, tomar nuestros alimentos, eso es parte cultural. Eso cultural de la cultura no material, pero el objeto que nosotros tenemos aquí de utilizar esta mesa, eso es cultura material. Porque hay otras naciones, hay otros países donde no usan mesa para poder tomar sus alimentos. Y eso es parte de la cultura no material. Entonces la cultura material es todo aquello que nosotros podemos ver o tocar. Pero también existe la cultura no material. Como decía, es aquello que nosotros no podemos tocar ni ver directamente. Pero que sí, ¿verdad? Nos influye en nuestra vida. Por eso, los sociólogos, en su mayoría, se encargan de estudiar mucho más lo que es la cultura no material. ¿Qué hacen los sociólogos, los antropólogos también en esto del estudio de la cultura no material? Pues lo que hacen es estudiar jóvenes o examinar todas aquellas creencias, todas las normas, las costumbres de un país, de una nación, de una región, ¿verdad? Con el propósito de poder entendernos también, porque si los sociólogos estudian no es nomás para que salga una teoría sociológica, sino para que podamos entender que en este mundo las diferentes sociedades tienen diferentes culturas y que hay que aprender a comprender las culturas diferentes que hay en el mundo, ¿verdad? Porque vamos a llegar al otro término que se llama etnocentrismo y relativismo cultural. ¿Qué son las creencias? Ideas que nosotros tenemos sobre la naturaleza, sobre la realidad que vivimos y que si nosotros las mantenemos vivas, las practicamos, pues estas creencias se consideran verdaderas, ¿verdad? Dirá usted, ¿tenemos creencias nosotros en nuestra región? Sí tenemos creencias. Y para nosotros, algunos podemos decir, dudo de esa creencia, pero cuando se mantienen vivas, cuando se practican, las consideramos verdaderas esas creencias. Las normas, hay normas, ¿tenemos normas nosotros? Sí, las normas son clasificadas, hay normas legales, normas sociales, etcétera. Pero las normas son reglas que definen qué cosa, los modos apropiados e inapropiados de pensar, de sentir y conducirse, ¿verdad? Y dentro de esas clases de normas, según la cultura, tenemos lo que es el folclore, las costumbres y las leyes, que son parte de una cultura en general. Corrijo qué es el folclore, corrijan por favor, muchos corrijan este término, qué es el folclore, ahí en sus guías, porque ya yo revisé sus guías y muchos contestaron incorrecta esta pregunta. El folclore, muchachos, son reglas que se refieren a los modos acostumbrados de pensar, sentir y comportarse, pero que carecen de matiz moral. Es decir, que el folclore constituye todo lo que una sociedad tiene. ¿Qué cosas? Artesanías, medicina popular, los chistes, los refranes, la música, la danza, creencias, ritos. Eso es folclore. Por eso dirá usted, ¿por qué dice carece de matiz moral? Porque dentro de esas creencias, de esas chistes, de esas danzas, usted dirá, eso es incorrecto hacerlo, o eso no está bien. Entonces, en ese sentido, eso es folclore.
reglas, perdón, sí, reglas que se refieren a los modos acostumbrados de pensar, de sentir y de comportarse, ¿verdad? Y que son las que afianzan la cultura de un país. Y ya le dije que lo constituye un folclore. Corrija ahí esa respuesta, porque algunos la tienen, no la tienen así. Las costumbres. Hay unos que dicen que las costumbres se hacen leyes. Las costumbres son formas, son reglas, formas de pensar, también de sentir, de comportarse, de gran trascendencia moral y que son muy importantes en la sociedad, las costumbres. Fíjense que en la medida que nosotros practicamos las costumbres, a veces algunas ya se vuelven leyes o reglas, porque con la frecuencia que tanto la practicamos, al final puede volverse regla o ley, pero no todas las costumbres se vuelven reglas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les mencionaba el libro. Dice que hay personas que hoy en día pues deciden quedarse solos sin casarse y no por eso a usted lo van a castigar, ¿verdad? Es parte de una costumbre y es decisión propia. O hay personas, hay matrimonios que a veces pueden decir, no voy a tener hijos porque el tiempo no me alcanza. Parte de la costumbre, del pensamiento, del modo de pensar. Y no por eso, ¿verdad?, va a ser castigado. Pero a veces hay costumbres que de tanto practicarse, al final se vuelven reglas. Pero ese es un dicho, pero no todas las veces ocurre, ¿verdad? Pero sí las costumbres, el folclore, las creencias, las normas, las leyes son parte de nuestra cultura. Fíjese bien, ¿son diferentes las culturas? Sí, son diferentes. Muy bien, jóvenes, aquí voy a hacer un apartado para enfocar lo siguiente. Hay una diferencia, dice. Bueno, más adelantito se lo voy a mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes, costumbres y folclore? Miren la diferencia. Las leyes son de obligación cumplimiento. Están para ser cumplidas. Estas surgen en tiempos determinados, es decir, bueno, el año pasado surgió la ley D y va a ser aplicada a partir de, ¿verdad? Puede ser que esta ley en 5 o 10 años ya no esté, sea cambiada o sea abolida. Pero ¿qué es lo importante de la ley? Que son de obligación cumplimiento y se establecen en un tiempo determinado. Y quienes las imponen y las reciben, lo hacen muy conscientemente, ¿verdad? Y cuando digo muy conscientemente, es que si está la regla o la ley de que usted debe pagar impuestos como buen ciudadano, pues hay que pagarlos. A mí, a quien se me aplique esa ley, lo hago. Y quien lo hace, y quien cree estas leyes también, ¿verdad? Analizan conscientemente este paso y uno, como ser humano, como ciudadano, también lo recibe consciente. Repito, las leyes son de obligación cumplimiento, se establecen en un determinado tiempo y se imponen conscientemente. ¿Qué pasa con las costumbres y folclore? ¿Cuál es la diferencia? Las costumbres y el folclore, mire usted, estas se practican inconscientemente a veces, ¿verdad? No son de obligación de obligatorias cumplirlas. Por eso ahora se habla de un problema muy grave y el problema es que estamos perdiendo nuestras raíces. Y en este contexto es porque estamos dejando de practicar nuestra cultura. Por eso el folclore y las costumbres, fíjese bien, se practican en un tiempo también determinado. Se practican de alguna manera, si usted quiere, pero quiero decirle que sin su práctica, la cultura no tendría sentido.
¿verdad? Por eso siempre nosotros en nuestros valores enfatizamos que no hay que perder nuestras raíces, porque nuestras sociedades son producto del desarrollo de la cultura. ¿Se aprende la cultura? Sí. ¿Por qué se aprende? Yo le dije, se transmite de generación en generación. No se hereda. Ya lo dijimos, ¿verdad? Mis padres, mis ancestros, mis abuelos me lo enseñan a mí y yo lo puedo enseñar a la siguiente generación. Dentro de una cultura general, un número mayor, hay subculturas. ¿Y qué es una subcultura? Es cuando un grupo pequeño es diferente o practica actividades culturales diferentes a la del grupo mayor. A ese grupo minoritario puede considerarse como una subcultura. Y aquí me detengo. En su rúbrica, si la tiene a mano, no dele vuelta a su cuaderno si la hizo, está un trabajo que usted va a realizar. Y ese trabajo dice así: elabore un álbum sobre el aporte cultural de los grupos étnicos de Honduras: Lenca, Garífunas, Misquitos, Tahuacas, Pech, Chortí, Tolupanes. ¿Qué va a hacer usted? Va a elaborar ese álbum, investigue cuál es el aporte cultural que han tenido los lencas, cuáles son las prácticas culturales de ellos, de los lencas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso hace que se enriquezca nuestra cultura general. Pero el hecho de que ellos tienen prácticas culturales muy propias, diferentes al resto de los hondureños, eso lo hace ser un grupo que practica una subcultura. Por eso usted va a realizar este trabajo que le cuesta 15% este álbum y está para la primera semana de junio. Así que no se le olvide ahí los elementos a evaluar también, ¿verdad? De todos los grupos étnicos. Repito de nuevo, mire, aporte cultural. Usted va a encontrar cantidad de información de cada grupo indígena, donde se localizan y todo. De repente no es tan importante por ahorita mencionar dónde se localizan, pero sí cuáles son las prácticas culturales más sobresalientes de ellos y que ayudan, por ejemplo, ¿verdad?, a enriquecer la cultura general de Honduras. Por eso escribí ese trabajo, porque es un ejemplo de una subcultura. Y hay dos términos importantes para terminar, ¿verdad?, que es el etnocentrismo y el relativismo cultural. ¿Qué es etnocentrismo? Fácil. Etnocéntrico somos aquellos que creemos que nuestra cultura es superior a otras. Somos aquellos que glorificamos nuestra cultura. Somos aquellos que si queremos tanto nuestra cultura, creemos que la nuestra es tan superior, que es mejor, que es la más correcta, y de ahí que criticamos las demás culturas. Y nos parece raro, extraño, hasta nos burlamos de las prácticas de otras naciones. Eso se llama etnocentrismo. Y fíjese usted que aplicándolo al plano personal, se relaciona mucho con el egocentrismo. Cuidadito con ser egocentristas. ¿Sabe que el egocentrista es aquel que cree que todo gira alrededor de mí? Yo. Yo puedo, yo hago, yo intereso, yo necesito, al servicio de mí todo. Yo, ¿verdad? Cuidado con el yo. En este contexto, este término se llama egocentrismo. Se relaciona mucho con el etnocentrismo. Y de ahí juzgamos a los demás, pensando en que nosotros somos los mejores. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Con eso. Hay que practicar yo le llamo una autoestima saludable. Eso, ¿verdad? Eso hay que practicar en nuestras vidas. Pero relacionado con eso, con el etnocentrismo, está el relativismo cultural, que aquí quiero que, si quiere, escríbalo. Esa parte, porque algunos me escribieron solo la primera parte. Y al final del texto está la explicación, en 2 líneas está la explicación de qué es el relativismo cultural. Pero a veces, como usted solo escribe la primera parte, a veces se queda incompleta la respuesta de esas preguntas.
Como surge el etnocentrismo, el creer que nuestra cultura es la mejor, la correcta y todo lo demás que dije, entonces, hoy en día ha surgido este concepto que se llama relativismo cultural. ¿Qué considera o qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural es un principio de la antropología. Mire usted, que propone que las prácticas o acciones de cada sociedad no sean juzgadas. Es decir, que este principio dice que no debemos juzgar a otras culturas solo porque practican acciones o tienen ideas o conocimientos diferentes a las nuestras. Por ejemplo, los relativistas culturales dicen que si el sociólogo o el antropólogo no hace bien su trabajo o pone, como quien dice, su criterio propio para estudiar una cultura, no está siendo objetivo, porque lo que está haciendo el sociólogo es juzgando a esa cultura. Y el relativismo cultural dice, no se debe juzgar las acciones de otras sociedades o la cultura de otras sociedades. Por ejemplo, ellos abogan porque hay un valor fundamental que debemos de tener y eso se llama tolerancia. Cuando somos tolerantes, respetamos las ideas, opiniones, acciones, costumbres, sentimientos de los demás, aunque a mí no me parezca. Eso es tolerancia. Tolerancia no es aguantar a otro, cuidado, o tenerle paciencia, nada que ver, eso es tolerancia. Es cuando yo acepto las acciones, ideas, sentimientos de los demás, aunque yo no estoy de acuerdo. Eso, lo respeto. Y dicen los relativistas culturales que hay que ser respetuosos de las demás culturas. Jóvenes, eso es lo que tenían en sus guías de sociología y de filosofía. Espero que de alguna manera hayan tomado apuntes los que se interesaron, ¿verdad? Y déjenme decirles que estas explicaciones para los que siempre han llevado clases conmigo son de vital importancia a la hora de la evaluación de sus exámenes. Así que espero yo que se interese, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Si no, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Cuando yo termine las clases, porque voy con otro grado ahorita, yo voy a enviar su tarea de la semana, de las 2 clases, para que usted la pueda enviar en el transcurso de la semana. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Bueno, entonces si no hay preguntas, como el que dicen que el que calla otorga, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Profesora Marlene, gracias por ayudarnos, ¿verdad? Y a los jóvenes también a invitarles que los que están atrasados con sus clases las puedan enviar. Buen día.